En una cena familiar, mis padres mencionaron casualmente que los hijos de mi hermana se mudarían conmigo mientras ella reconstruía su vida amorosa. Sonrieron. Mamá añadió, tienes espacio, pero de todas formas no tienes vida. Papá estuvo de acuerdo, algunas personas simplemente necesitan ayudar a sus familiares. Su hermana sonrió con sorna, encuéntrame a alguien que pueda ser útil por una vez. El tío asintió, algunas tías simplemente tienen otros propósitos en la vida. Además, las personas sin hijos deberían apoyar a quienes sí los tienen. No tenía ni idea de que ya me había mudado 3 días antes y había cambiado todas las cerraduras. Todavía recuerdo el momento exacto en que se reveló la verdadera naturaleza de mi familia, con tintes de privilegio y desenfado. Era una tarde de domingo a finales de octubre, el típico día fresco de otoño perfecto para reuniones familiares. Sin embargo, ese día me di cuenta de lo poco que me tenían en cuenta mis parientes. Me llamo Kendra y, a mis 32 años, había pasado casi una década siendo la invitada de la familia. No por elección propia, claro está, sino por una erosión gradual de los límites que comenzó cuando era demasiado joven para reconocer la manipulación y que continuó porque realmente creía que la familia significaba algo sagrado. ¡Qué ingenua fui! Se suponía que la cena sería una celebración del 8º cumpleaños de mi sobrino Kinsey y el 6º de mi sobrina Sofía. Mi hermana Tamara insistió en organizarlo en casa de nuestros padres, alegando que su apartamento era demasiado pequeño. Claro, su apartamento era perfecto para 2 niños, pero Tamara siempre había tenido el don de hacer que los demás se adaptaran a sus necesidades mientras ella se hacía la víctima. Llegué a casa de mamá y papá incluso con regalos cuidadosamente envueltos para los niños en una tarta de manzana casera que me había llevado 3 horas preparar. La cocina olía al famoso asado de mamá y papá ya estaba tomando su segunda cerveza en la sala, quejándose del rendimiento de algún equipo deportivo con cualquiera que tuviera alguna oportunidad. Kendra está aquí, gritó mamá con esa voz excesivamente alegre que reservaba para las reuniones familiares. El que significaba que ya llevaba 3 vasos de agua y se sentía magnánima. Ven a abrazar a tu madre, cariño. Abracé a mamá, notando cómo se sentía más pequeña últimamente, aunque su agarre en mis hombros era tan posesivo como siempre. A los 63 años, mi madre seguía dirigiendo la familia como un general al mando de tropas, solo que su campo de batalla era la manipulación emocional disfrazada de preocupación maternal. Mi padre levantó la vista de su sillón reclinable y me dedicó su saludo habitual, un gruñido y un gesto que, de alguna manera, podía ser a la vez reconocimiento y despedida. A los 66, mi padre había perfeccionado el arte de estar físicamente presente y emocionalmente ausente, excepto cuando se trataba de opinar sobre cómo deberían vivir los demás. Tamara salió del baño con un aspecto de revista, con el pelo rubio perfectamente peinado y el maquillaje impecable, a pesar de que supuestamente se había pasado el día persiguiendo a 2 niños pequeños. A sus 29 años, mi hermana pequeña siempre había sido la niña mimada, bendecida con el atractivo de mamá y la capacidad de papá para seducir a la gente y hacerla hacer lo que ella quería. Dijo Tamara, sin molestarse en levantar la vista del teléfono. Los niños están en el patio trasero. Llevan todo el día preguntando por su tía. Eso debería haberme conmovido, pero algo en el tono de Tamara lo hizo parecer más una acusación que un sentimiento dulce. Aún así, me dirigí a la puerta corrediza de cristal para saludar a Kinsey y Sofía, quienes efectivamente estaban jugando en el pequeño patio trasero, con sus risas impregnadas en el aire fresco de la tarde. Kinsey era una versión en miniatura de su padre Marcus, quien había desaparecido de sus vidas hacía 2 años cuando decidió que la paternidad no era la aventura que se había propuesto. Sofía había heredado los rasgos delicados de Tamara, pero poseía una dulzura que su madre nunca había demostrado. Los 2 niños se iluminaron al verme, corriendo a abrazarme, algo más sincero que cualquier saludo que hubiera recibido de los adultos. Soy Tamara. ¿Nos trajiste regalos?, preguntó Sofía con los ojos brillantes de una inocente emoción que me hizo recordar por qué los quería a pesar de su madre. Claro que sí, cariño. Pero tienes que esperar hasta después de cenar, ¿vale? La velada transcurrió con normalidad. Nos sentamos en la mesa del comedor de mamá, la misma donde hacía los deberes de niña y donde se habían hecho todos los anuncios familiares importantes durante los últimos 30 años. El tío Tom y la tía Linda se habían unido a nosotros, lo que hacía que la reunión pareciera más formal, de alguna manera, más siniestra. El tío Tom era el hermano mayor de papá, un hombre que había pasado toda su vida creyendo que sus opiniones eran hechos y que sus hechos eran la verdad divina. A sus 70 años, tenía el aspecto curtido de alguien que había trabajado en la construcción durante 40 años, con la actitud adecuada. La tía Linda, su esposa desde hacía 35 años, había aprendido hacía tiempo a hacerse eco de sus sentimientos en lugar de desarrollar los suyos propios. La conversación fluyó por los temas de siempre: trabajo, el tiempo, chismes locales y críticas apenas veladas disfrazadas de preocupación. Escuché con atención, preparándome mentalmente para mi escape en cuanto llegara el postre. Había aprendido hacía tiempo que las cenas familiares eran pruebas de resistencia más que eventos sociales agradables. Fue durante el postre, mientras cortaba generosas rebanadas de mi tarta de manzana para todos, cuando cayó la bomba. Y no era una bomba metafórica, sino un arma nuclear diseñada para aniquilar lo que quedaba de mi autoestima e independencia. Mamá dejó su copa de vino con la deliberada precaución que indicaba que estaba a punto de hacer un anuncio importante. La mesa estaba en silencio, incluso los niños percibieron el cambio de ambiente. Kendra, querida, empezó mamá, con esa voz empalagosa que había aprendido a temer, tu padre y yo hemos estado hablando y hemos encontrado una solución maravillosa para la situación de Tamara.
Sentí que mi tenedor se detenía a medio camino de mi boca, y de repente, el pastel de manzana saboreó mi cartón. ¿Qué situación sería esa? Tamara se removió en su silla, mirando a todas partes menos a mí. Bueno, ya sabes cómo ha estado Márquez. Difícil con las visitas y la manutención de los hijos. Lo sabía. Marcus había sido difícil con todo lo relacionado con sus hijos desde el día en que se fue, dejando a Tamara sola para criar a Kinsey y Sofía mientras él perseguía su sueño de convertirse en jugador profesional de póker en Las Vegas. El hombre era un anuncio andante de la importancia de los anticonceptivos. Y papá intervino, con esa voz autoritaria que usaba cuando ya había tomado una decisión y simplemente nos informaba que Tamara ha estado intentando rehacer su vida. Está saliendo con alguien de nuevo, lo cual es saludable para una joven de su edad. Mamá asintió con entusiasmo. Había conocido a alguien maravilloso. Se llama Derek y tiene mucho éxito. Pero ya sabes cómo es con los niños y las nuevas relaciones. Es mejor para todos que los niños no estén demasiado presentes al principio. Sentí un escalofrío en el estómago, pero mantuve la expresión neutral. Años de cenas familiares me habían enseñado a concentrar mis reacciones hasta comprender el alcance total del plan que se estaba desvelando. Qué bien por Tamara, dije con cautela. Pero no sé qué tiene que ver conmigo. Fue entonces cuando aparecieron las sonrisas. El rostro de mamá se iluminó con una especie de sonrisa brillante y depredadora que los tiburones probablemente envidiaban. Papá se recostó en su silla con la expresión satisfecha de quien había resuelto los problemas de todos sin consultar a nadie. La sonrisa de Tamara era tranquila pero inconfundible, la mirada de alguien que acaba de eludir su responsabilidad. Bueno, cariño, continuó mamá, con la voz llena de falsa dulzura, hemos decidido que Kinsey y Sofía se mudarán contigo una temporada. Solo hasta que Tamara se instale con Derek y resuelva su situación. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Lo dije y miré a mi alrededor, esperando que alguien se riera y me dijera que era una broma elaborada. En cambio, me encontré con 6 pares de ojos mirándome con distintos grados de expectación y diversión. Perdona, ¿qué? Es perfecto, de verdad, insistió mamá, como si mi evidente sorpresa fuera solo un detalle menor que se pudiera pasar por alto. Tienes esa casa enorme para ti solo, y de todas formas, no es que estés usando todo ese espacio. Papá asintió, con la lengua suelta por la cerveza, haciéndolo más directo de lo habitual. Hay gente que simplemente necesita ayudar a sus familiares, Kendra. Eso es lo que las familias hacen por los demás. El tío Tom se inclinó hacia adelante, con su rostro curtido y serio, como si estuviera a punto de impartir una gran sabiduría. Algunas probabilidades simplemente tienen diferentes propósitos en la vida. No todos están destinados a tener su propia familia. La tía Linda intervino con su propia contribución a la sinfonía de crueldad casual. Las personas sin hijos deberían apoyar a quienes los tienen. Es lo normal. Pero fue el comentario de Tamara el que más me dolió, pronunciado con esa sonrisa que perfeccionó en la infancia, la que decía que sabía exactamente cuánto daño causarían sus palabras. Por fin, alguien que de verdad podía ser útil, por una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños habían dejado de quejarse, percibiendo la tensión que repentinamente había llenado la sala como un gas venenoso. Volví a moverme alrededor de la mesa, observando los rostros de quienes compartían mi ADN, pero al parecer ninguno de mis valores es la decencia humana básica. Mamá seguía sonriendo con esa sonrisa radiante y expectante, como si me hubiera ofrecido un regalo maravilloso en lugar de obligarme a no pagar. Papá asentía con la cabeza, aprobando su brillante solución, completamente ajeno a que nadie me había preguntado si quería cambiar mi vida por la conveniencia de Tamara. El tío Tom y la tía Linda parecían satisfechos con su contribución a la toma de decisiones familiar. ¿Y Tamara? Tamara parecía triunfante, como si acabara de ganar una partida de ajedrez que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Mientras estaba sentada allí, en ese silencio sofocante, me invadieron los recuerdos de cada vez que esta familia me había tratado como su cajero automático personal y su servicio de resolución de problemas. Fue hace 2 años cuando Tamara necesitaba a alguien que le avalara el contrato de arrendamiento porque su crédito estaba destrozado por todas las deudas que Márquez le había dejado. Solo una formalidad, dijo. Sabes que estoy bien para eso. Cuando llevaba 3 meses de retraso con el alquiler, ¿adivinen quién recibió las llamadas amenazantes del casero? Luego, la Navidad pasada, cuando la camioneta de papá se averió y necesitaba 800 pesos para reparaciones. Solo hasta mi próximo cheque del Seguro Social, prometió. Eso fue hace 8 meses y el tema nunca volvió a salir. Cuando lo mencioné casualmente en Pascua, mamá me miró como si hubiera sugerido patear a un cachorro. Kendra, cariño, sabes que tu padre ha estado pasando por un mal momento desde su operación de rodilla. No seas mezquino con el dinero. No seas mezquino con el dinero. Eso fue muy significativo, viniendo de personas que nunca dudaron en ser mezquinas con todo lo demás en mi vida. Mis elecciones profesionales no fueron lo suficientemente ambiciosas. Mi vida amorosa fue decepcionante. Mis aficiones eran aburridas. Mi estilo de decoración era demasiado moderno. Pero mi cuenta bancaria siempre era perfecta para cualquier crisis que necesitaran resolver. El patrón había empezado tan gradualmente que casi lo pasé por alto. Justo después de la universidad, cuando conseguí mi primer trabajo serio en marketing, mi madre me llamó para darme una noticia emocionante. Mi padre quería empezar un pequeño negocio de paisajismo, algo para mantenerse ocupado durante la jubilación.
¿Podría ayudar con los gastos iniciales? Solo $5,000 y me los devolverían con intereses una vez que el negocio despegara. El negocio quebró a los 6 meses cuando papá se dio cuenta de que prefería ver béisbol a dirigir una empresa. Los $5,000 desaparecieron en sus gastos generales, para nunca más volver a mencionarse. Cuando lo mencioné meses después, papá se encogió de hombros y dijo, eso es lo que la familia hace por sí misma, Kendra. Te cambié los pañales durante 2 años. Considéralo justo. Cámbiame los pañales. Como si el cuidado parental básico fuera una deuda que tenía con él por el resto de mi vida. Pero no era solo el dinero, aunque me dolía bastante. Era la forma en que me habían entrenado gradualmente para ser su solución para cualquier problema, grande o pequeño. Tamara necesitaba niñera para sus escapadas de fin de semana. Kendra está disponible. Mamá necesitaba que alguien la llevara a sus citas médicas. Kendra tiene un horario flexible. Papá necesitaba ayuda para mover muebles. Kendra es joven y fuerte. Lo que lo empeoraba era cómo hablaban de estos favores con otras personas. Escuchaba a mamá hablando por teléfono con sus amigas, presumiendo de lo servicial que era mi hija. A Kendra le encantaba pasar tiempo con sus sobrinos, decía, como si cuidar a 2 niños enérgicos cada fin de semana durante 3 meses hubiera sido mi idea de diversión en lugar de una obligación que me habían obligado a aceptar. O papá, celebrando barbacoas familiares, hablando de cómo algunas personas entienden lo que significa la familia mientras miraba fijamente a su hermano Mac, quien se había mudado a Arizona y solo lo visitaba 2 veces al año. No importaba que el tío Mac enviara generosos cheques por cada cumpleaños y festividad. No importaba que pagara la atención de su madre en una residencia de ancianos sin pedirle a nadie más que contribuyera. No estaba físicamente disponible para cada crisis, así que claramente no entendía los valores familiares. La hipocresía era asombrosa, pero yo estaba demasiado bien entrenada para mantener la paz como para denunciarlo. Las chicas buenas no causan problemas. Las buenas hijas priorizan a la familia. Las buenas hermanas se ayudan mutuamente. Los mantras de mi infancia se habían convertido en las cadenas de mi adultez, y había tenido demasiado miedo al conflicto como para liberarme. Hasta hace 3 meses, cuando me ofrecieron el ascenso en Portland, mi jefa, Destiny, me llamó a su oficina un martes por la mañana de julio y me cambió la vida con una sola conversación. Kendra, voy directo al grano. La empresa quiere expandir sus operaciones en el noroeste y busca a alguien para dirigir la nueva oficina de Portland. Te recomendé. La había recomendado, seguro de haber oído mal. Portland, Oregón. Un aumento salarial del 40%, un paquete completo de reubicación y tu propio equipo de 12 personas. Es una gran oportunidad, M. De esas que no se presentan 2 veces. Mi primer pensamiento no fue el dinero ni el ascenso profesional. No fue la aventura de vivir en una nueva ciudad ni la emoción de construir algo desde cero. Mi primer pensamiento fue, ¿y Tamara? ¿Y los niños? ¿Y mamá y papá? Fue entonces cuando me di cuenta de lo profundamente programada que estaba. Incluso ante la oportunidad de mi vida, mi mente automáticamente se centró en las necesidades de mi familia antes de considerar mis propios deseos. Fue patético y exasperante, justo la llamada de atención que necesitaba. Le pedí a Destiny una semana para considerar la oferta y luego pasé esa semana analizando a fondo mi vida por primera vez en años. ¿Qué tenía que mostrar tras 32 años priorizando a los demás? Un trabajo en el que era bueno, pero que no me apasionaba. Una casa que compré por practicidad, no porque me encantara. Una vida social que giraba por completo en torno a adaptarme a los horarios y necesidades de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que tomé una decisión basándome únicamente en mis deseos? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo espontáneo, algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me preguntó qué me haría feliz en lugar de asumir que mi felicidad provenía de satisfacer sus necesidades? La respuesta fue nunca. Nunca había sucedido, ni una sola vez en mi vida adulta. Así que llamé a Destiny el viernes por la mañana y acepté el puesto con fecha de inicio el 15 de octubre. Entonces llamé al agente inmobiliario que había buscado en internet, puse mi casa a la venta rápida ligeramente por debajo del valor de mercado y empecé a planear el cambio más grande, aterrador y emocionante de mi vida. En 2 semanas, conseguí un comprador al contado, un inversor especializado en cierres rápidos. Y no se lo había dicho a nadie de mi familia porque sabía exactamente qué pasaría si lo hacía. Habrían encontrado maneras de sabotearlo. Mamá habría tenido una misteriosa crisis de salud que requirió mi atención inmediata. Papá habría tenido una emergencia financiera que me habría impedido irme. Tamara habría programado algún evento importante que no podía perderme. Me habrían hecho sentir culpable y egoísta, o incluso consideraría priorizar mis propias necesidades. Lo peor no fue asumir que simplemente aceptaría este arreglo. Ni siquiera fue la despreocupación casual por mi autonomía ni las insultantes insinuaciones sobre mi valor como persona. Lo peor fue la total falta de consideración hacia Kinsey y Sofía, a quienes se referían como si fueran muebles incómodos que debían guardarse en un lugar apartado. Pero ahora, sentada a la mesa y escuchando a mi familia planear mi vida con naturalidad, sin mi opinión, sentí solo alivio por haber confiado en mis instintos y haber guardado mis planes en secreto. En menos de 12 horas, estaría en un avión de regreso a Portland, de vuelta a mi nueva vida, de vuelta a ser una persona cuyo valor no se medía solo por su disposición a sacrificarse por los demás. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, y me sentía casi culpable por la anticipación.
Por primera vez en mi vida, tenía todas las de ganar, y estaban a punto de descubrir lo que se sentía al ver sus suposiciones destrozadas por alguien a quien habían dado por sentado durante demasiado tiempo. Pero esto es lo que mi querida familia no sabía, no podía saber, porque nunca se habían molestado en interesarse genuinamente en mi vida ni en mis planes. 4 días antes, el miércoles, había hecho algo que haría que su gran anuncio no solo fuera imposible, sino un desastre espectacular de maneras que no podían imaginar. Me mudé a Portland. La semana anterior, empaqué todo, supervisé la carga del camión de mudanzas y conduje 8 horas hasta Oregón para empezar mi nuevo puesto. La casa que ofrecían voluntariamente con tanta naturalidad es alojamiento gratuito para los hijos de Tamara. Había cerrado la venta el lunes antes de irme. El comprador al contado hizo posible cerrar el trato rápidamente. El nuevo propietario era un inversor inmobiliario que planeaba renovar y vender la propiedad. Estaba emocionado por recibir las llaves antes y ya había empezado a contratar a contratistas para evaluar el trabajo necesario, pero no dije nada de eso. Todavía no. En cambio, le di un mordisco lento a mi pastel de manzana, saboreando tanto la dulce acidez de la fruta como la ironía aún más dulce de la situación. Cuando por fin hablé, mi voz sonó tranquila, casi como si hablara. ¿Cuándo exactamente planeabas dejar a Kinsey y Sofía? La sonrisa de mamá se ensanchó aún más, si cabe. Bueno, pensamos que quizás el próximo fin de semana. Eso nos da tiempo a todos para prepararnos y los niños pueden empacar sus cosas como es debido. ¿Y cuánto es exactamente un tiempo? Tamara habló por primera vez desde el anuncio, con un tono que sugería que estaba siendo generosa en lugar de presuntuosa. ¿Probablemente 6 meses? Quizás más, dependiendo de cómo vayan las cosas con Barack. Ya sabes lo impredecibles que pueden ser estas relaciones. ¿6 meses? Querían que me convirtiera en tutora de 2 niños a tiempo completo durante al menos 6 meses, sin remuneración, sin hablar de logística y, al parecer, sin importarme cómo esto pudiera afectar mi vida. La audacia fue impresionante. Ya veo, dije, dándole otro mordisco al pastel. ¿Y ya lo han hablado a fondo? Claro. Dijo papá, con la voz impregnada de impaciencia que siempre mostraba cuando le preguntaban demasiado sobre sus decisiones. Es la solución obvia. Tamara necesita tiempo para centrarse en su relación, los niños necesitan estabilidad, y tú tienes los recursos para proporcionársela. Los recursos, lo repito despacio. ¿Te refieres a mi casa, mi dinero, mi tiempo y mi completa falta de vida personal? Mamá hizo un gesto de desdén con la mano. Ay, Kendra, no seas dramática. Amas a esos niños y ellos te adoran. Será como tener una familia ya formada. Además, no es como si estuvieras haciendo otra cosa con tu tiempo. Ahí estaba de nuevo, esa despreocupación de mi existencia como algo más que un recurso conveniente para que otros la explotaran. En sus mentes, aparentemente solo estaba sentado en mi casa, esperando oportunidades para atender las necesidades de mi familia. El tío Tom se recostó en su silla, con una expresión que sugería que estaba a punto de compartir otra profunda revelación. Esto podría ser bueno para ti, Kendra. Te daría un propósito, algo de responsabilidad. Podría ayudarte a entender lo que realmente importa en la vida. ¿Qué es qué, exactamente?, pregunté, aunque estaba bastante segura de que no quería oír la respuesta. Familia, dijo la tía Linda con firmeza. Cuidar de quienes te necesitan. Sacrificándose por el bien común. La ironía era tan grande que se podía cortar con un cuchillo. Allí estaban, sermoneándome sobre valores familiares y sacrificio, mientras, con naturalidad, se preparaban para sacrificar mi autonomía por la conveniencia de Tamara. La hipocresía era asombrosa incluso para los estándares de mi familia. Miré a Kinsey y Sofía, quienes habían estado inusualmente callados durante esta conversación de adultos. Eran niños inteligentes, con la edad suficiente para entender que se hablaba de ellos como un problema por resolver, en lugar de como personas con sentimientos y opiniones propias. ¿Qué les parece este plan? Les pregunté directamente. Kinsey, siempre tan protector, habló primero. Te queremos, tía Kendra, pero nos gusta nuestra habitación en el apartamento de mamá. Y nuestra escuela está cerca de ahí. Sofía asintió con seriedad. ¿Seguiremos viendo a mamá si vivimos contigo? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Incluso los niños podían ver los problemas de este arreglo que los adultos aparentemente habían ignorado en su prisa por encontrar una solución conveniente. La cara de Tamara se sonrojó levemente. Claro que me verás, cariño. La casa de la tía Kendra no está tan lejos, y tendremos muchas visitas. Pero pude ver la incertidumbre en los ojos de ambos niños. Ya habían sido abandonados por su padre. Ahora su madre, básicamente, los estaba dejando con su tía para que ella pudiera concentrarse en encontrar a su sustituto. El daño psicológico que esto podría causar no parecía tener cabida en los cálculos de nadie, salvo en los míos. Dejé el tenedor y junté las manos sobre el regazo, mirando por última vez a la mesa a estas personas que compartían mi genética, pero ninguno de mis valores. Había llegado el momento de mi propio anuncio, y me encontré saboreando la anticipación. Bueno, dije lentamente, esta es sin duda una propuesta interesante. Muy considerado de parte de todos planificar mi vida sin molestarse en preguntarme qué pensaría al respecto. Mamá sonrió levemente. Oye, Kendra, no hay necesidad de ser sarcástica. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos mutuamente, lo repito.
¿Como cuando ayudé a Tamara cuando necesitó un aval para su apartamento hace al menos 2 años? ¿O cuando le presté dinero para las reparaciones de su camioneta la primavera pasada, dinero que nunca devolvió? ¿O cómo ayudé cuidando a los niños cada fin de semana durante 3 meses cuando Tamara se estaba reencontrando con su vida después de que Marcus se fuera? La mesa se había quedado en silencio otra vez, pero esta vez el silencio se sentía diferente. Menos expectante, más cauteloso. Eran situaciones diferentes, dijo papá con brusquedad. Se trata de que los niños tengan estabilidad. Correcto. Arrancándolos de su casa, su escuela, sus amigos y sus rutinas para que Tamara pudiera concentrarse en impresionar a un chico que acababa de conocer. Las mejillas de Tamara estaban ahora rojas como la seda. Derek no es cualquiera, Kendra. Es un empresario exitoso con mucho que ofrecer. Esta relación podría ser muy importante para mi futuro. ¿Y qué hay del futuro de Kinsey y Sofía? ¿Qué hay de su necesidad de un hogar estable con su madre biológica en lugar de que los manden a casa de su tía por ser un inconveniente para tu vida amorosa? No es justo, intervino mamá con voz áspera y desaprobatoria. Tamara merece la felicidad. Ya ha sufrido bastante con ese hombre terrible. Ella sí merece la felicidad, acepté. Pero no a costa del bienestar de sus hijos ni de mi autonomía. Me estás pidiendo que ponga mi vida en pausa indefinidamente para que Tamara pueda eludir sus responsabilidades como madre. El tío Tom golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los vasos. Ya basta. Estos niños necesitan un hogar, y tú estás siendo egoísta. La familia es lo primero, Kendra. Siempre. La familia es lo primero, dije lentamente, saboreando cada palabra. ¿Saben qué tiene de interesante esa filosofía? Parece que solo aplica cuando necesitan algo para mí. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes priorizó mis necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera preguntaron cuáles eran mis necesidades? La tía Linda resopló con desaprobación. No tienes hijos, Kendra. No entiendes los sacrificios que tienen que hacer los padres. Tienes razón, no tengo hijos. Tomé esa decisión deliberadamente, igual que Tamara decidió tener hijos. Pero de alguna manera se supone que sus decisiones se convierten en mis responsabilidades. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Este estaba cargado de tensión y apenas contenía la ira. Pude ver a mis familiares intercambiar miradas, probablemente preguntándose cuando su pequeña Kendra, tan obediente, había desarrollado agallas. ¿Qué dices exactamente?, preguntó Tamara con su voz, con furia apenas contenida. Era el momento. El momento que había estado esperando. Respiré hondo y sonreí, plasmando en mi expresión cada pizca de satisfacción que sentía. Digo que todo este plan tiene un fallo fundamental que ninguno de ustedes se molestó en considerar. ¿Y qué es?, exigió papá. Ya no vivo allí. La confusión en sus rostros fue inmediata y profunda. Mamá parpadeó varias veces como si no hubiera oído bien. ¿Cómo que ya no vives allí? Precisamente a eso me refiero. Me mudé a Portland hace 4 días. El miércoles, para ser exactos. Empaqué todas mis pertenencias, supervisé el camión de mudanzas y conduje hasta Oregón, donde asumí mi nuevo puesto en la empresa. El silencio era absoluto. Incluso los niños habían dejado de inquietarse, presintiendo que algo trascendental estaba sucediendo, aunque no entendieran los detalles. Tamara fue la primera en recuperar la voz. Mientes. ¿Lo soy? La casa se vendió al contado el lunes pasado. Cerré la venta, entregué las llaves y se transfirió la escritura. El nuevo propietario es un inversor inmobiliario que ya ha empezado las obras de reforma. ¿Los nuevos propietarios? La voz de mamá era apenas un susurro. Sí, vendí la casa. Cerré la operación el lunes pasado. Conseguí un precio excelente para una venta rápida, y el comprador en efectivo hizo que todo el proceso fuera más rápido de lo esperado. Papá se inclinó hacia adelante, con el rostro lleno de ira. ¿Vendiste tu casa sin decirnos nada? ¿Por qué iba a decírtelo? Nunca antes te habías interesado en mi situación. Además, tengo 32 años. No necesito permiso para tomar decisiones sobre mi propiedad. ¿Pero dónde se supone que viven los niños?, preguntó mamá, como si de alguna manera aún fuera mi problema. ¿Su madre sería mi suposición? Ya sabes, la mujer que los dio a luz y es legalmente responsable de su cuidado. Tamara se levantó tan rápido que su silla se echó hacia atrás. Esto es increíble. ¿Sabías de este plan y no dijiste nada? ¿Qué plan? ¿El plan donde todos decidieron que sacrificara mi vida por tu conveniencia sin molestarse en preguntarme? ¿El plan donde mi casa, mi tiempo y mi dinero fueron donados por personas que no tienen derecho a nada de eso? ¿Dónde está la familia?, gritó el tío Tom, con la cara roja de rabia. No se abandona a la familia así como así. Me reí, y el sonido fue agudo y amargo en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Familia abandonada? ¿Como Marcus abandonó a sus hijos? ¿Como Tamara intenta abandonármelos? ¿Como todos ustedes estuvieron dispuestos a dejar de lado mis sentimientos o deseos por lo que les convenía? Eso es completamente diferente, protestó Linda. ¿Lo es? Porque desde donde estoy sentada, parece exactamente igual. Todos decidieron lo que querían y asumieron que yo simplemente lo aceptaría porque eso es lo que hace Kendra. Ella se deja llevar. No causa problemas.
Es útil. Me levanté, echándome el bolso al hombro. Bueno, felicidades. Todos ustedes me han ayudado a comprender algo muy importante sobre mi relación con esta familia. Soy útil. Soy tan útil como un banco cuando necesitas dinero. Soy útil como mano de obra gratuita cuando necesitas cuidado infantil. Soy útil como vertedero cuando necesitas que alguien más se encargue de tus responsabilidades. Pero no soy útil como persona cuyos sentimientos importan, ni como persona cuya vida tiene un valor más allá de lo que puedo ofrecerles al resto. Kendra, por favor. Dijo mamá, con ese tono de súplica que usaba cuando se daba cuenta de que había exigido demasiado. Estás exagerando. Podemos solucionarlo. ¿Cómo resolverlo? Buscando a alguien más a quien explotar. Reconociendo finalmente que Tamara es una adulta que debe asumir sus propias responsabilidades como madre. ¿O fingiendo que esta conversación nunca ocurrió y esperando la próxima crisis que esperas que yo resuelva? Tamara se cruzó de brazos, con la expresión testaruda que recordaba de mi infancia. Bien. Sé egoísta. Ya lo resolveré por mi cuenta. Deberías haberlo estado pensando. Deberías haberlo estado pensando por tu cuenta desde el principio. Eso es lo que hacen los padres. Me acerqué a Kinsey y Sofía y me desplomé a su altura. Parecían confundidos y un poco asustados, atrapados en medio de un conflicto de adultos que no entendían. Los quiero mucho a ambos, les dije con dulzura. Eso nunca cambiará, pase lo que pase entre los adultos. Kinsey me abrazó fuerte. ¿Te vas, Kendra? Empiezo un nuevo trabajo en una nueva ciudad, pero no me voy de ti. Siempre seré tu tía y siempre te querré. Pero tu lugar está con tu mamá en tu propia casa. Los ojos de Sofía estaban abiertos de par en par, preocupados. ¿Mamá nos va a cuidar? La pregunta era inocente, pero devastadora. Incluso una mujer de 60 años podía percibir la incertidumbre en el mundo adulto que la rodeaba. Tu mami te quiere mucho, dije, mirando fijamente a Tamara. Y amar significa cuidar a quienes dependen de ti, incluso cuando es difícil o inconveniente. Me puse de pie y me dirigí a la mesa por última vez. Estaré en contacto con los niños, por supuesto. Pero en cuanto al resto, creo que necesitamos un tiempo separados mientras descubren cómo tratarme como un miembro de la familia en lugar de un recurso para explotar. No pueden simplemente alejarse de la familia, dicho esto, pero su voz carecía de la convicción de antes. No me alejo de mi familia. Me alejo de quienes creen que solo valoro las mentiras por lo que puedo hacer por ellos. Hay una diferencia. Me dirigí a la puerta principal, ignorando las voces que me llamaban. Algunas estaban enojadas, otras suplicaban, pero ninguna contenía lo que más necesitaba oír, un reconocimiento de lo mal que me habían tratado y una disculpa sincera por haberme subestimado. Al llegar a mi coche de alquiler, había volado solo para esta cena, con ganas de verles la cara al darles la noticia, oí que la puerta principal se abría tras de mí. Kendra, espera. Era mamá, bajando apresuradamente las escaleras de la entrada con su copa de vino aún en la mano. No puedes hablar en serio. Me giré para mirarla, ya lo tenía en la mano. Lo digo completamente en serio. Por primera vez en mi vida adulta, priorizo mis necesidades en lugar de ser la solución a los problemas de los demás. ¿Y qué hay de Tamara? ¿Y los niños? ¿Y ellos? Tamara es una adulta con 2 hijos que decidió tener. Es hora de que actúe como su madre en lugar de buscar maneras de evadir esa responsabilidad. El rostro de su madre se arrugó y, por un instante, miró a todos sus 63 años. No entiendo cómo puede ser tan fría. ¿Fría? Pasé 10 años siendo el plan B de todos, el fondo de emergencia de todos, la niñera gratuita de todos. Vi a mi hermana tomar malas decisiones una tras otra mientras esperaba que la ayudara a evitar las consecuencias. Te escuché a ti y a papá criticar cada decisión que tomaba, mientras esperaban que yo apoyara las tuyas. Y cuando finalmente me defiendo, siento frío. Te queremos, Kendra. Ponte en forma de familia. Actúa como tal. Ámame lo suficiente como para preocuparte por mi felicidad en lugar de solo por mi utilidad. Respétame lo suficiente como para preguntar antes de ofrecer mis recursos. Trátame como persona, no como conveniencia. Subí al coche, encendí el motor y bajé la ventanilla para un último intercambio. Mi vuelo sale mañana por la mañana. Cuando quieras tener una conversación seria sobre cómo se trata esta familia, ya sabes cómo contactarme. Pero ya no quiero ser la solución a los problemas de los demás mientras mis propias necesidades son ignoradas. Mientras me alejaba, vi a mi madre parada en la entrada, todavía con su copa de vino en la mano, con aspecto perdido y confundido. Una parte de mí se sentía culpable por dejarla así, pero otra parte se sentía libre por primera vez en años. El GPS del coche de alquiler me guió de vuelta al hotel, aquí en el aeropuerto, donde me he alojado desde que llegué ayer por la tarde. Pasé la tarde confirmando los detalles de mi vuelo matutino y reflexionando sobre lo mucho que había cambiado mi vida en tan solo unas semanas. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de varios familiares, pero no los leía. No estaba preparada para la culpa, la manipulación y el chantaje emocional que sabía que se avecinaban. A la mañana siguiente, mientras mi avión despegaba, miré hacia abajo, a la ciudad donde crecí, que era el plan B de todos. Abajo,
Portland me esperaba con mi nuevo apartamento, mi nuevo trabajo y mi nueva vida, donde mi valor no se mediría por mi disposición a sacrificarme por la comodidad de los demás. 3 meses después, recibí una carta de Tamara. No era un mensaje ni un correo electrónico, sino una carta manuscrita que me sorprendió tanto por su existencia como por su contenido. Había roto con Derek después de que él le dejara claro que no le interesaba la paternidad inmediata. Trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes mientras los niños se quedaban con sus padres después del colegio. Fue duro, escribió, pero estaba aprendiendo a ser la madre que sus hijos merecían en lugar de buscar a alguien más para que se encargara de las partes difíciles. También se disculpó de verdad por primera vez en nuestra relación adulta. Reconoció que el plan familiar para la cena había sido un error, que me trataron injustamente y que se había aprovechado de mi amabilidad durante años sin considerar cómo me afectaba. Le respondí y, poco a poco, con cuidado, empezamos a reconstruir nuestra relación en términos más equitativos. Kinsey y Sofía me visitaron en Portland ese verano, solos los 3, y nos divertimos de verdad, algo imposible cuando te tratan como si fueras una empleada doméstica en lugar de una tía querida. Mamá y papá tardaron más en cambiar de opinión. Papá finalmente admitió que esperar que yo desarraigara mi vida por conveniencia de Tamara había sido presuntuoso, aunque lo atribuyó a una mala comunicación en lugar de reconocer los problemas más profundos. A mamá le costó más aceptar que su hija menor necesitaba madurar y asumir sus propias responsabilidades. El tío Tom y la tía Linda nunca se disculparon, pero sí dejaron de opinar sobre mis decisiones de vida, lo cual consideré un avance. El ascenso en Portland superó mis expectativas, lo que me brindó aún mejores oportunidades y una vida social real. Salí con gente, hice nuevos amigos y descubrí aficiones para las que nunca había tenido tiempo cuando estaba constantemente lidiando con las crisis de los demás. Y lo más importante, aprendí a poner límites y a mantenerlos, incluso con la familia. Amar no significa aceptar malos tratos, y la familia no le da a nadie el derecho de explotar tu bondad. A veces pienso en esa cena, en el silencio de sorpresa que siguió a mi anuncio, y sonrío. No porque disfrutara lastimando a las personas que amaba, sino porque finalmente aprendí a valorarme lo suficiente como para alejarme de una situación que me lastimaba. No tenía ni idea de que ya me había mudado a Portland 4 días antes y había cerrado la venta de mi casa. Pero más que eso, no tenía ni idea de que su crueldad casual finalmente me había empujado a cambiar las cerraduras de mi corazón, dejando fuera a quienes me veían como un recurso en lugar de una persona. Y esa, resultó ser, fue la mejor decisión que tomé en mi vida.